Me excluyeron de la boda de mi hermana en Francia, pero me llamaron desesperados desde la comisaría. Creían que volvería a ser su red de seguridad, pero esta vez me negué. Es hora de que resuelvan sus propios problemas. Mi nombre es Valentina Cruz. Tengo 24 años. Y la noche en que la lujosa boda de mi hermana en un castillo francés se desmoronó, mi teléfono casi se cae de mi mostrador de la cocina a la 1:17 de la mañana. Estaba sola en mi pequeño apartamento de Chicago, aún despierta, fingiendo que no me afectaba que toda mi familia hubiera volado a Francia sin mí. Mi hermana estaba viviendo su cuento de hadas perfecto, casándose con un acaudalado fundador de tecnología en el Valle del Lir, publicando fotos pulcras contra muros de piedra e iluminación de velas mientras yo estaba en casa mirando fijamente una computadora portátil. Diciéndome a mí misma que no me importaba. La verdad era que había ayudado a organizar más de esa boda de lo que nadie admitiría jamás. Me encargué de los correos electrónicos de los proveedores, actualicé los horarios, arreglé problemas de diseño de último momento y llevé el control de los detalles que nadie más quería tocar. Pero cuando llegó el momento de abordar el avión, de repente no encajaba en la imagen que querían. Así era la familia de la que provenía. Cuando las llamadas comenzaron a llegar una tras otra, supe que no era culpa. Era control de daños. Contesté al séptimo intento y escuché pánico de inmediato. Mi madre lloraba, mi padre le gritaba por encima, y de fondo podía escuchar voces que no reconocía, y el sonido hueco de una gran sala con demasiado caos dentro. Luego mi padre soltó las palabras que cambiaron todo. Había habido un accidente en el castillo. Un coche de alquiler vintage se había estrellado contra una fuente histórica de la propiedad. La policía estaba involucrada. Los daños eran graves. Y antes de que pudiera siquiera procesar eso, me dijo la parte que me heló la sangre: el papeleo del alquiler estaba a mi nombre, mi autorización, mi firma, mi responsabilidad. Ni siquiera me habían invitado a la boda, pero de alguna manera ya me estaban preparando para limpiar el desastre. Así que pedí hablar directamente con el oficial. Y en el momento en que comenzó a leer en voz alta los detalles del contrato, supe exactamente lo que mi familia había hecho. No respondí a mi padre de inmediato. Me quedé de pie en medio de mi cocina con el teléfono pegado a la oreja, mirando la ventana oscura sobre el fregadero como si pudiera explicar de repente cómo me había vuelto legalmente responsable de una boda a la que ni siquiera me habían permitido asistir. El oficial al otro lado de la línea era educado, cuidadoso y claramente trataba de entender por qué la mujer cuyo nombre aparecía en los documentos de alquiler le estaba hablando desde Chicago en lugar de estar parada en la estación con el resto de su familia. Leyó el número de contrato, la descripción del vehículo, la hora de recogida, y luego repitió el nombre en la autorización. ¿El mío? Le pedí que repitiera el correo electrónico vinculado a la reserva. Y cuando lo hizo, sentí que algo dentro de mí se enfriaba y se ponía firme. Era una cuenta familiar antigua que alguna vez usé para organizar planes de viaje y horarios de proveedores cuando todavía era lo suficientemente tonta como para creer que ayudarlos los haría tratarme como si perteneciera. Mi padre intervino antes de que pudiera decir otra palabra. Le dijo al oficial que había habido un malentendido, y luego cambió a esa voz dura y controlada que solo usaba cuando quería que yo acatara. Dijo que necesitaba dejar de complicar las cosas, reservar un vuelo, ir a Francia y firmar lo que fuera necesario para que el asunto se manejara en silencio. Fue entonces cuando finalmente entendí de qué se trataba realmente esto. No me estaban llamando porque me amaran. Me estaban llamando porque algo había salido mal. Y como siempre, necesitaban a la persona más fácil de poner frente al daño. Ni siquiera era algo nuevo. 2 años antes, mi padre me había presionado para firmar documentos temporales relacionados con uno de sus proyectos inmobiliarios porque, según él, mi crédito se veía más limpio y solo sería por una semana. Cuando los números no cuadraron durante una auditoría, actuó como si yo hubiera entendido todo mal. Mi madre lloró y dijo que estaba exagerando. Mi hermana puso los ojos en blanco y dijo que debería estar agradecida de que confiaran en mí con cosas importantes. Así era como siempre funcionaba en mi familia. Ella se llevaba el foco de atención, el elogio, los errores caros que nadie podía llamar errores. Yo me llevaba las hojas de cálculo, la limpieza, la presión y la culpa. Incluso esta boda había seguido el mismo patrón. Hice gráficos de asientos, arreglé problemas de invitaciones, actualicé tableros de inspiración,
mood boards, manejé revisiones de proveedores y me quedé despierta respondiendo correos electrónicos que nadie más quería leer. Pero cuando se cerró la lista final de invitados, me dijeron que no había espacio para tensiones innecesarias, lo que era una hermosa manera de decir que querían mi trabajo sin mi cara en las fotos. Así que cuando mi padre dijo, Daini, no empieces esto de nuevo. Solo ayuda a tu hermana. Algo en mí finalmente hizo clic. Le dije que no iba a subirme a un avión. Mi madre jadeó como si le hubiera maldecido en la iglesia. Mi padre bajó la voz y dijo que si me negaba a ayudar, estaría destruyendo el futuro de mi hermana, humillando a la familia y obligándolos a tomar decisiones sobre mi apoyo financiero de las que podría arrepentirme. Esa amenaza me habría funcionado una vez, quizás incluso hace unos meses, pero no esa noche. No después de escuchar a un oficial de policía francés leer mi responsabilidad falsificada como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. Colgué la llamada, bloqueé la vieja tarjeta compartida a la que aún tenían acceso, cambié cada contraseña conectada a las cuentas familiares que controlaba y me volví a sentar frente a mi computadora portátil. Si querían usar mi nombre para enterrarme, entonces lo mínimo que podía hacer era averiguar exactamente cuánto tiempo habían estado planeándolo. Lo primero que abrí fue la unidad compartida de la boda, la misma que yo había construido desde cero porque nadie más en mi familia podía mantener una carpeta organizada por más de 10 minutos. Todo seguía allí, ordenadamente dividido en contratos, logística de invitados, pruebas de diseño, horarios de viaje, correspondencia con proveedores, contactos de emergencia y confirmaciones de pago. Mirarlo me enfermaba porque cada pequeña carpeta limpia era prueba de la misma humillante verdad, confiaron en mí para el trabajo, pero nunca para el amor. Hice clic primero en la carpeta de transporte. Había 3 contratos para el servicio de transporte de invitados. Uno para un traslado privado al aeropuerto y un archivo marcado como vehículo de llegada de la novia. Ese era el archivo. Abrí el PDF y vi mi nombre de inmediato en tipo negro como una mancha que no podía limpiar. Valentina Cruz, autorizada por representante del cliente. Debería haberme asustado. Debería haber llorado. En cambio, me quedé muy quieta porque la firma adjunta ni siquiera era una falsificación reciente. Era una versión escaneada antigua de mi firma, una que había usado meses antes en una exención de responsabilidad de un proveedor completamente no relacionada. No solo habían falsificado mi nombre a toda prisa después del choque. Habían guardado mi firma y la tenían lista. Revisé el historial del documento. El archivo se había actualizado después de que me eliminaran del itinerario de viaje. Luego revisé el registro de actividad. Mi madre había abierto el archivo 2 veces la semana antes de la boda. Mi hermana lo había visto la noche antes de la cena de ensayo. Y entonces encontré el hilo de correos electrónicos. Al principio parecía normal, solo mensajes de ida y vuelta con la planner y la empresa de alquiler sobre horarios, lazos florales en el coche vintage y acceso a fotografía en las puertas del chateau. Pero más abajo, enterrada en las respuestas, estaba la línea que hizo que mis manos se pusieran frías sobre el teclado: usa la información de Valentina para el papeleo de responsabilidad. Ella maneja la administración de la familia de todos modos. Eso vino de mi madre. Sin dudarlo, sin disculpa, sin preocupación de que ni siquiera estuviera en el país. Solo una pequeña frase suave como si estuviera cambiando un contacto de facturación en lugar de ponerme como chivo expiatorio de un desastre. Seguí desplazándome. Luego encontré otro mensaje, uno que mi hermana había enviado desde su teléfono a la planner pasada la medianoche: si algo se pone complicado, es más fácil si Valentina está adjunta. Ella no está aquí. Por un segundo, no pude respirar. Me quedé mirando la pantalla, leyéndolo una y otra vez porque ahí estaba en inglés claro. No sospecha, no paranoia, no yo siendo dramática como siempre decían. Prueba. Prueba fría y casual de que habían hablado de mí como una herramienta, un escudo, un nombre a usar cuando algo caro necesitaba a alguien prescindible atado a ello. Y lo peor era lo normal que sonaban al hacerlo. Como si esto no fuera cruzar una línea, como si fuera solo una planificación inteligente. Luego recordé algo en lo que no había pensado en semanas. Un mes antes de la boda, hubo una videollamada familiar sobre la logística final. Mi hermana quería control sobre cada detalle visible.
Mi madre interrumpía a todos, y mi padre estaba irritado porque los complementos de seguro para ciertos proveedores estaban costando más de lo esperado. Estaba tan incómoda durante esa llamada que activé la grabación automática y guardé el archivo en mi carpeta de respaldo personal. Lo encontré en menos de un minuto. Mi pulso martilleaba ahora. Hice clic en reproducir y escuché el tipo de conversación que la gente solo tiene cuando está completamente segura de que la persona a la que traicionan nunca luchará. Mi padre dijo que necesitaban un contacto administrativo limpio adjunto a los contratos más riesgosos. Mi madre dijo que mi nombre tenía más sentido porque yo ya manejaba la parte administrativa. Cerré los ojos cuando escuché eso, no porque estuviera conmocionada, sino porque una parte de mí había esperado toda mi vida a que lo dijeran en voz alta. Exporté la grabación, descargué cada hilo de correo electrónico, tomé capturas de pantalla del historial de edición, copié los metadatos del PDF, y subí todo a una nueva carpeta privada en la nube bajo un nombre que ninguno de ellos adivinaría jamás. Para cuando terminé, el temblor en mis manos había desaparecido. Todavía pensaban que yo era la callada, la fácil, la hija que se congelaría, lloraría y haría lo que le dijeran. Pero ahora tenía algo más fuerte que la ira. Tenía pruebas. Y por primera vez en mi vida, las pruebas iban a importar más que cualquier historia que quisieran contar sobre mí. Mi teléfono comenzó a sonar de nuevo antes de que pudiera terminar de organizar los archivos. Esta vez no fue una llamada tras otra. Fue un asalto total. Mi madre en vídeo, mi padre en audio, mi hermana enviando mensajes tan rápido que se apilaban antes de que pudiera leerlos todos. Responde ahora. Contesta. Deja de ser egoísta. ¿Tienes idea de lo que nos estás haciendo? Dejé que quemaran ese pánico durante casi un minuto completo antes de contestar la videollamada. La imagen se enfocó en un duro resplandor de luz fluorescente. Mi madre se veía destrozada. Rímel corrido, labios temblorosos, una mano presionada contra el pecho como si estuviera actuando para obtener simpatía. Mi padre parecía furioso de esa manera peligrosa y silenciosa que adoptaba cuando se daba cuenta de que el control se le escapaba. Mi hermana también estaba en el encuadre, todavía con parte de su maquillaje de boda, su cabello medio caído alrededor de su rostro. E incluso en ese momento, con todo colapsando a su alrededor, ella logró parecer ofendida en lugar de avergonzada. Nadie preguntó cómo estaba yo. Nadie dijo que lo sentían. Mi padre fue directo al grano. Dijo que necesitaba dejar de exagerar y escuchar con atención. El cható quería una aclaración formal sobre la propiedad dañada. La empresa de alquiler quería a la parte contratante presente. Y si yo volaba de inmediato, aún podrían contener la historia antes de que el equipo legal del novio comenzara a investigar. Mi madre intervino, llorando más fuerte ahora, diciendo que esto era un malentendido, que las familias se ayudan, que yo estaba siendo cruel al empeorar las cosas cuando una firma y una declaración podrían calmarlo todo. Entonces mi hermana se inclinó hacia la cámara y dijo en voz alta la parte tranquila. Me dijo que siempre había sido la práctica, la que arreglaba las cosas, y que necesitaba hacer lo que siempre hacía, solo que por una vez sin convertirlo en algún tipo de drama. Ese fue el momento en que cualquier rastro de culpa murió. Le pregunté si tenía idea de lo loca que sonaba. Ella puso los ojos en blanco y dijo que estaba actuando celosa otra vez, que no soportaba la idea de no ser el centro de atención algún día, y que si destruía su boda por un papeleo, todos finalmente verían cómo era realmente. Esa frase me lo dijo todo. Incluso ahora, con documentos falsificados circulando por una estación de policía en Francia, ella todavía creía que el crimen mayor era mi negativa a proteger su imagen. Mi padre volvió a intervenir y bajó la voz, lo cual siempre era peor que gritar. Dijo, si no tomas un avión, puedes olvidarte de cualquier apoyo final para la matrícula, de cualquier ayuda con el alquiler, de cualquier acceso a las cuentas familiares. De cualquier recomendación o conexión futura que hubieran podido ofrecerme una vez que me graduara. Mi madre añadió que también sería responsable de humillar a la familia frente a Graham, sus inversionistas y todos los relacionados con la boda. Me estaban lanzando todo ahora. Miedo, culpa, dinero, vergüenza, obligación. Las mismas 4 armas pulidas por años de uso. Solo que esta vez, yo no estaba parada frente a ellos.
Estaba en mi apartamento con mi propio wifi, mi propia computadora portátil y una carpeta privada llena de pruebas que ellos no sabían que existían. Los dejé hablar hasta que se quedaron sin aliento. Luego les dije que no iba a volar a ninguna parte. Mi madre comenzó a llorar más fuerte. Mi hermana espetó que yo era increíble. Mi padre dijo muy lentamente, no me hagas arrepentirme de todo lo que hemos hecho por ti. Casi me río de eso. Todo lo que habían hecho por mí siempre había venido con una factura oculta. Antes de que pudiera decir otra palabra, terminé la llamada. Por unos segundos, el apartamento quedó completamente en silencio. Y en ese silencio, hice lo que cambió toda la dirección de la noche. Llamé a Elliot Torres. Había sido el abogado de mi abuela durante años y ahora supervisaba el fideicomiso familiar que ella dejó. Era una de las pocas personas que alguna vez me había mirado como si yo no fuera invisible en esa familia. Cuando contestó, me disculpé por la hora y le dije que necesitaba 10 minutos, tal vez menos, para explicar algo feo. Esperaba sorpresa. Lo que obtuve fue una pausa larga y medida seguida de una voz tranquila pidiéndome que comenzara desde el principio y no dejara nada fuera. Así que lo hice. Le conté sobre el accidente, el papeleo de alquiler falsificado, la comisaría, la presión para volar a Francia y limpiar el desastre, el hilo de correo electrónico, el historial de documentos, la grabación de la videollamada, todo. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, me pidió que le enviara todo inmediatamente a su dirección segura y que no respondiera a mi familia hasta que lo hubiera revisado. Luego dijo una frase que me hizo incorporar en mi silla, esto ya no es un drama familiar, Valentina. Si lo que encontraste es auténtico, esto es fraude, tergiversación y un intento deliberado de exponer a un beneficiario del fideicomiso a responsabilidad. Escuchar a alguien decirlo tan claramente fue como si me arrojaran agua fría en la cara. Durante años, mi familia había sobrevivido convirtiendo cada violación en un malentendido privado. Cada mentira se convertía en una falta de comunicación. Cada acto de manipulación se convertía en un asunto familiar. Pero Elliot no lo disfrazó. Lo nombró. Y una vez que tuvo un nombre, se hizo más difícil para ellos esconderse en él. Le reenvié los archivos uno por uno, luego envié el enlace de la carpeta de respaldo, luego las capturas de pantalla, luego la transcripción del audio que ya había comenzado a compilar. Confirmó la recepción en minutos. Después de eso, me dijo que no borrara nada, que no editara nada, y que no me dejara arrastrar a otra llamada emocional. Él contactaría al consejo legal vinculado al fideicomiso, y si era necesario, coordinaría con las personas apropiadas que manejaban el problema de responsabilidad en Francia. Cuando la línea se cortó, miré mi bandeja de entrada por un largo momento, respirando más despacio que en toda la noche. Mi familia pensó que estaba entrando en pánico. Pensaron que estaba acorralada. Pensaron que estaba a un vuelo de distancia de volver al papel que habían escrito para mí años atrás. Lo que no sabían era que acababa de entregar su secreto a alguien que sabía exactamente qué hacer con él. Apenas dormí esa noche, pero para la mañana estaba más alerta de lo que había estado en años. El miedo hace algo extraño cuando finalmente se consume por completo. Al otro lado de él, no quedaba pánico, solo claridad. Elliot me envió un correo electrónico antes del amanecer con un mensaje corto diciéndome que había revisado lo suficiente para confirmar que los archivos eran serios, coherentes y más que suficientes para evitar que me culparan si actuaba con rapidez y cuidado. Me dijo que no pensara emocionalmente, que no discutiera, que no amenazara y que no advirtiera a mi familia sobre lo que estaba a punto de hacer. Dijo que la gente como ellos solo sabía trabajar en las sombras. Y la forma más rápida de romper esa ventaja era arrastrar los hechos a lugares donde la actuación ya no importaba. Así que esa mañana, todavía con la misma sudadera que usé para dormir, abrí un nuevo borrador de correo electrónico y comencé a construir el mensaje que iba a cambiarlo todo. Lo envié al contacto legal del Chateau, a la empresa de alquiler que manejaba el coche vintage, a la wedding planner y al oficial francés cuyo nombre había anotado durante la llamada. Elliot fue copiado en cada línea. Mantuve el lenguaje tranquilo, limpio y brutalmente específico. Declaré que era residente de EU. Actualmente en Chicago, que no había viajado a Francia, que no había asistido al evento, que no había autorizado la declaración final de responsabilidad vinculada al vehículo dañado,
y que existían pruebas sólidas de que mi nombre y mi firma previa habían sido reutilizados sin mi consentimiento. Luego adjunté la prueba pieza por pieza. El historial de edición del disco. Los metadatos del PDF. El correo electrónico de mi madre instruyendo a la Planner para que usara mi información. El mensaje de mi hermana diciendo que era más fácil si yo estaba adjunta porque no estaba allí. La grabación de la videollamada familiar. Incluí marcas de tiempo, nombres de archivo y una breve nota explicando que conservaba todos los originales en caso de que fuera necesaria una revisión formal. Leí todo 2 veces, corregí una frase y presioné enviar. Una vez que se fue, sentí algo que no esperaba. Ni triunfo, ni alivio. Algo más estable que ambos. Era la sensación de finalmente rechazar el papel que me habían entrenado para desempeñar. Mi teléfono explotó menos de 20 minutos después. Mi madre llamó primero, luego mi padre, luego mi hermana. Luego los 3 comenzaron a enviar mensajes como si de repente recordaran que yo era una persona real con pulso y valor legal. ¿Qué enviaste? Llámame de inmediato. Borra ese correo. Estás empeorando las cosas. Mi padre dejó un mensaje de voz tan furioso que sonaba como si estuviera rechinando los dientes a través de las palabras. Dijo, no tenía idea de qué tipo de consecuencias estaba invitando, que las familias ricas no apreciaban el escándalo, que los asuntos internacionales podían volverse feos rápidamente, y que si no deshacía el daño de inmediato, me arrepentiría el resto de mi vida. Mi hermana envió algo aún más feo. Dijo, yo hacía esto porque nadie me miraba como a ella, porque no soportaba verla feliz, porque preferiría quemar la boda antes que aceptar que yo era la hija difícil que nadie quería cerca. Me quedé mirando ese mensaje por un largo momento antes de poner mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Incluso entonces, incluso con pruebas sentadas en múltiples bandejas de entrada en 2 continentes, ella todavía no podía imaginar un mundo donde el problema era lo que habían hecho en lugar de cómo yo había reaccionado a ello. Alrededor del mediodía, llegó la primera respuesta de la Wedding Planner. Su tono había cambiado por completo de la calidez pulida que usaba en los meses previos al evento. Ahora sonaba precisa, nerviosa y muy despierta. Me agradeció los materiales y dijo que parecía haber discrepancias entre los borradores anteriores y el paquete de autorización final presentado antes de la ceremonia. 40 minutos después, la empresa de alquiler respondió y confirmó que la carga más reciente vinculada al formulario de responsabilidad no provenía de ningún dispositivo conocido previamente asociado con mis comunicaciones. Luego Elliot llamó y me dijo que me sentara antes de seguir hablando. El Consejo del Chateau había revisado lo suficiente para respaldar una investigación más amplia sobre los registros de responsabilidad falsificados conectados al daño a la propiedad. La policía ya no estaba viendo esto como un simple problema de un momento desafortunado en la boda. Estaban viendo quién había tratado de redirigir la culpa después del hecho y por qué. Recuerdo caminar hacia la ventana después de esa llamada y simplemente quedarme allí con la mano en el alféizar, mirando una tarde gris de Chicago que de repente se sentía más limpia que toda la fantasía que mi familia había volado a través del océano para proteger. Habían pasado años tratándome como la salida de emergencia que podían abrir de golpe cada vez que el humo llenaba la habitación. Esa mañana, por primera vez, la puerta permaneció cerrada. Mi teléfono vibró de nuevo con un mensaje de mi madre que sonaba menos furioso y más asustado que cualquier cosa que hubiera enviado antes. Valentina, por favor. Ya demostraste tu punto. No le hagas esto a tu hermana. Escribí una frase y la borré. Luego escribí otra y también la borré. Finalmente, envié las únicas palabras que se sentían verdaderas. Ustedes decidieron que yo era su plan B. Yo decidí no serlo. Después de eso, dejé de responder por completo. Unas horas más tarde, Elliot me reenvió un aviso formal de que habría una audiencia remota para aclarar la responsabilidad, la cadena de autorización y la autenticidad de los registros presentados. Se me permitiría participar desde Chicago. Querían que todo se conservara y estuviera accesible. Leí el aviso 2 veces, luego cerré mi computadora portátil y me senté muy quieta en medio de mi apartamento, escuchando el silencio. Mi familia había pasado toda mi vida asumiendo que si presionaban lo suficiente, yo cedería. Pero ahora la presión había cambiado. Esta vez no estaban lidiando con lágrimas en una cocina o culpa en una llamada nocturna.
Estaban lidiando con registros, cronogramas, metadatos y personas ajenas a la familia que no tenían motivos para protegerlos. Y se dieran cuenta o no todavía, su red de seguridad se acababa de convertir en lo que los estaba hundiendo. Cuando comenzó la audiencia remota, ya era de noche en Francia y temprano en la tarde en Chicago. Me había puesto un suéter limpio, me había recogido el cabello y había puesto mi computadora portátil en la pequeña mesa junto a la ventana donde la luz era mejor. No quería parecer dramática. No quería parecer herida. Quería parecer la única persona en todo este lío que no tenía nada que ocultar. Cuando la llamada se conectó, la pantalla se llenó pieza por pieza. Primero el representante legal del Chateau, luego el gerente de la empresa de alquiler, luego la wedding planner que parecía no haber dormido, luego el oficial francés con el que había hablado la noche anterior. Y finalmente, uno por uno, mi familia. Mi madre se veía pálida y quebradiza, como si pudiera romperse si alguien usaba el tono equivocado. Mi padre tenía esa postura rígida y furiosa que adoptaba cada vez que sentía que la autoridad se le escapaba de las manos. Mi hermana se veía arruinada de la manera más cara posible. Su maquillaje estaba rehecho, pero no lo suficiente para ocultar el daño. Su cabello estaba recogido demasiado apretado. Sus ojos estaban hinchados. Y sentado justo a un lado, erguido e indescifrable, estaba Graham. No dijo nada cuando aparecí en pantalla. Solo me miró fijamente por un largo segundo, como si tratara de medir cuánto de lo que le habían contado sobre mí había sido una mentira. La audiencia comenzó con formalidades, y luego pasó rápidamente al tema de la responsabilidad. El Consejo del Chateau explicó que una fuente de piedra protegida en los terrenos había sido gravemente dañada por el vehículo de la novia durante una maniobra no autorizada para fotografías de la boda. La empresa de alquiler confirmó que el coche había sido operado fuera de la ruta de montaje aprobada. Luego vino el contrato. La autorización final de responsabilidad se compartió en pantalla. Mi nombre apareció en negrita en la parte superior seguido de la firma reciclada que conocía mejor que mi propio reflejo. Por un momento, nadie habló. Entonces el oficial me preguntó en inglés tranquilo si reconocía el documento y si yo lo había ejecutado personalmente. Dije que no. Dije que nunca había estado en Francia, nunca había autorizado la versión final, y nunca había consentido en asumir la responsabilidad legal de ese vehículo o cualquier daño causado por él. Mi padre intervino de inmediato, diciendo que yo siempre había manejado la logística y que debía haber olvidado lo que aprobé con la prisa. Mi madre comenzó a llorar de nuevo, diciendo que toda la familia había estado bajo presión y que esto se estaba saliendo de proporción. Mi hermana intentó otro ángulo. Dijo que yo estaba resentida, que siempre había tenido problemas cuando la atención se centraba en otra persona, y que ahora estaba utilizando como arma la confusión técnica porque no soportaba que su boda hubiera sido hermosa e importante. Estaba a mitad de ese discurso cuando Elliot, que se había unido silenciosamente de mi lado de la llamada, pidió permiso para presentar materiales aclaratorios. La pantalla cambió. Primero vino el historial de edición del disco. Las fechas estaban resaltadas. La versión vinculada a mi nombre había sido modificada después de que me eliminaran del itinerario de viaje. Luego vinieron los metadatos del PDF. Luego el correo electrónico de mi madre instruyendo a la planner para que usara mi información para el papeleo de responsabilidad porque ella manejaba la administración de todos modos. Mi madre realmente dejó de respirar por un segundo cuando apareció ese. Lo vi suceder. Todo su rostro se congeló. Mi padre se inclinó hacia adelante y dijo que el mensaje estaba siendo sacado de contexto, pero a nadie en la llamada parecía interesarle ayudarlo a encontrar uno mejor. Luego se le preguntó a la planner si yo había estado físicamente presente en el Chateau en algún momento durante la semana de la boda. Ella respondió que no. Confirmó que todas las decisiones en persona habían sido tomadas por mi familia. También confirmó que yo no había participado en la inspección final del transporte y que ciertas sustituciones de documentos de último minuto no habían venido de los canales que yo usaba anteriormente. El silencio después de eso se sintió tan pesado que se podía tocar. Y luego se reprodujo la grabación. Ya la había escuchado, pero escucharla frente a todos los demás fue diferente. La voz de mi padre salió primero, cortante y práctica, hablando de mantener un contacto administrativo limpio vinculado a los documentos de alto riesgo. Mi madre estuvo de acuerdo.
Luego mi hermana se rió, ligera y descuidada, y dijo la frase que cambió toda la sala: Bibi es útil cuando el papeleo necesita un lugar donde aterrizar. Nadie se movió después de eso. Ni por un segundo completo, quizás 2. Entonces Graham giró lentamente la cabeza hacia mi hermana con una mirada que no creo que ella hubiera visto dirigida hacia ella antes. No era ira. Era asco de emoción. Asco limpio, final y frío. Hizo una pregunta y la hizo tan silenciosamente que todos los demás en la llamada se callaron aún más tratando de escucharla. Así que este era el plan. Si algo salía mal, ¿iban a arrojar a su propia hija debajo? Mi madre intentó responder, pero todo lo que salió fue alguna versión rota de que estábamos tratando de manejar una crisis. Mi padre se enderezó en su silla y dijo que esto se había vuelto hostil e innecesario. Mi hermana comenzó a llorar de verdad entonces, no el llanto controlado que usaba cuando quería simpatía, sino el desordenado que llega cuando la vanidad choca con la humillación pública. Siguió diciendo que no era así, que todos estaban retorciendo las cosas, que yo siempre la había odiado, que esto era sabotaje. Nadie en la llamada parecía convencido. El representante de la empresa de alquiler declaró que si la autorización había sido falsificada, la exposición a la responsabilidad había sido intencionalmente mal dirigida. El consejo del Chateau dijo que el asunto había pasado de ser un desafortunado accidente de boda y ahora involucraba documentación potencialmente fraudulenta vinculada al daño a la propiedad protegida. El oficial informó al grupo que se necesitarían declaraciones adicionales en persona de las partes que estuvieron presentes en Francia y que ciertos individuos debían permanecer disponibles para preguntas de seguimiento inmediatamente después de que finalizara la audiencia. Ese fue el momento en que mi padre perdió cualquier control que todavía pensaba que tenía. Comenzó a hablar por encima de todos a la vez, acusándome de destruir a la familia, acusando a Elliot de extralimitarse, acusando a la Planner de incompetencia, acusando a todo el proceso de parcialidad. Habría sido aterrador si no hubiera sido tan patético. Mi madre sollozaba abiertamente ahora. Mi hermana miró hacia Graham como si todavía creyera que podría rescatarla si lloraba lo suficiente. Él no se movió. No extendió la mano para tomarla de ella. No la defendió. Simplemente se puso de pie, retiró la caja del anillo de bodas de la mesa frente a él y dijo que había terminado. No con la audiencia, con todo. Luego salió del encuadre. Mi hermana emitió un sonido que nunca antes había escuchado de otro ser humano, algo entre un jadeo y un grito, y se lanzó tras él. Pero un oficial se asomó ligeramente a la vista y les dijo a todos que permanecieran sentados hasta que la sesión concluyera. Eso fue todo. Ese fue el momento exacto en que el cuento de hadas murió. No con piedra destrozada en un patio francés, sino en una pantalla bajo luces fluorescentes mientras la verdad se reproducía con sus propias voces. No sonreí. No dije, se los dije. No lo necesitaba. Por primera vez en mi vida, no era yo la acorralada, la explicada o la sacrificada para proteger la imagen familiar. Yo era solo la que tenía los registros. Y al final, los registros importaron más que las lágrimas, el dinero, el encanto o cualquier versión de la historia que siempre habían contado con que el mundo creyera. Cuando terminó la audiencia, pensé que me sentiría satisfecha. En cambio, solo me sentí tranquila. Por primera vez en mi vida, el caos de mi familia ya no estaba sobre mi pecho. Habían pasado años llamándome egoísta cada vez que me negaba a limpiar sus desastres. Pero ese día finalmente entendí la verdad. Las personas que dependen de tu silencio siempre llamarán crueldad a tu honestidad. Las repercusiones les golpearon rápido porque el Chateau era una propiedad histórica protegida. El daño a la fuente se tomó muy en serio y el papeleo falso lo empeoró todo. Lo que debería haber sido un desastre financiero privado se convirtió en una investigación formal sobre fraude y tergiversación. Mis padres y mi hermana se vieron obligados a permanecer en Francia mientras se tomaban declaraciones y se revisaban los registros. La boda nunca se reanudó. Los invitados volaron a casa con sus propias versiones del escándalo y la familia que más se preocupaba por las apariencias se convirtió en la historia que todos susurraban. Graham terminó las cosas casi de inmediato. Sus abogados cancelaron los pagos restantes de la boda, cortaron todos los acuerdos privados con mi familia y dejaron claro que no quería futuro atado a ellos. Esa salida fría y silenciosa destruyó a mi hermana mucho más que cualquier pelea pública.
En pocos días, su compromiso había terminado. Su acuerdo de marca de lujo comenzó a desaparecer, y la imagen cuidadosamente pulida que había construido en línea se derrumbó. Había pasado años viviendo de la belleza, la atención y el acceso. Ahora era la mujer cuya boda de ensueño terminó en un escándalo legal después de intentar incriminar a su propia hermana. Las pérdidas de mi padre fueron aún más profundas. Una vez que Elliot documentó la falsificación y el intento de transferir la responsabilidad legal hacia mí, la gente en casa comenzó a prestar mucha más atención a él. Un trato importante de desarrollo se estancó, socios comerciales se retiraron y los prestamistas comenzaron a hacer preguntas. La reputación que se había esforzado por construir comenzó a resquebrajarse a la vez. Mi madre perdió el estatus social que más valoraba. Su puesto en la junta fue suspendido. Las invitaciones se secaron y la imagen pulida que había guardado durante años fue reemplazada por la verdad mucho más fea de que había ayudado a sacrificar a una hija para proteger a la otra. Luego vino el golpe que más dolió. El fideicomiso de mi abuela tenía una cláusula que permitía destituir a cualquier fideicomisario que actuara de mala fe contra un beneficiario. Elliot la utilizó. Los documentos falsificados, la preparación y la campaña de presión fueron suficientes para desencadenar una revisión completa. Mis padres fueron despojados de su control sobre el fideicomiso, y la parte destinada a mí fue puesta a salvo fuera de su alcance. Por primera vez, no podían usar el dinero como correa. Un mes después, reservé un vuelo a París yo sola. No para rescatar a nadie, no para asumir la culpa, solo para vivir. Y esa fue la verdadera victoria. La lección que saqué de todo fue simple. El amor que te pide que desaparezcas para que otro brille no es amor. Es control disfrazado de familia. Y a veces, lo más poderoso que puedes hacer es decir no y finalmente elegirte a ti misma.